¿Cómo andan, bellezas? ¿Cómo dicen que les va la vida? Estoy acá arriba. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, como siempre, un placer estar con ustedes, un placer encontrarlos, un placer volver con nuestros videos de anatomía o de cirugía o de lo que fuere a compartir un poquito de espacio-tiempo. Les traigo 20 preguntas que van a integrar todo lo que es osteología del miembro superior. Nosotros estamos compartiendo hace algún tiempo unos cursos online de anatomía en las cátedras de anatomía pedagógica y tenemos 5 cursos. Uno inicial, que es el curso introductorio de anatomía, donde nos centramos principalmente en todo lo que es planimetría y todas aquellas herramientas que nos hagan aprender a aprender la anatomía para que no tengamos que usar solamente el recurso memorístico. Y después tenemos unos cursos un poco más avanzados, donde vemos la parte de osteología, la parte de miología, esplagno y neuro. La verdad que están una delicia estos cursos. En cuanto a lo que sería miología y esplagno, están divididos por módulos, así que cada cual toma lo que quiere. Está copado, están muy copados. Y del curso avanzado de osteología, les traje, está dividido en 5 bloques, un bloque introductorio, uno de osteología de miembro superior, otro de miembro inferior, otro de columna y tórax, y el último que es el de cabeza. Cada bloque, serán X cantidad de clases, terminan con unas clases de integración. Esta clase de integración que les traje para compartir con ustedes es la que corresponde al bloque de osteología de miembro superior. Acá les dejo el correo si a alguno les interesa tomar algún curso, de paso hacemos el chivazo, catedrasleonardocoscarelli@gmail.com. Luego ustedes ya saben. Está copado, ¿por qué? Porque nosotros con las preguntas, la idea es apuntar a dos grandes bloques, a dos grandes estrategias pedagógicas. Primero, integrar el contenido de osteología del miembro superior. Y después, tirarle a ustedes preguntas clásicas. En las diferentes casas de estudio siempre hay preguntas clásicas que hacemos, y ahí estamos. Bueno, son 20 preguntas que obviamente están con las respuestas, si no, no tendría sentido. Y las respuestas están grabadas previamente en un video cada una, porque estoy usando una aplicación en 3D para que podamos razonar y entender más el contenido. Yo era un poco reticente a las aplicaciones en 3D, pero bueno, sucumbí al encanto de ellas. Como toda aplicación, si no la sabemos usar y si no tenemos el contenido para integrar los saberes, no nos sirve. Si no tenemos alguna estrategia que sustente a la herramienta, no nos sirve. Pero bueno, le buscamos la vuelta como para que nos resulte útil, y la verdad que está muy, muy, muy copada. Así que bueno, vamos a ver cómo andamos con las preguntas, y de paso ustedes se prueban si se acuerdan o no se acuerdan. No son preguntas choice, son preguntas a desarrollar, son preguntas de contenido. A ver cómo les va con esta. Esta primera es fácil. ¿Con qué hueso articula el escafoides? Obviamente que si es escafoides es de la mano, porque el del pie se llama navicular. Las dos grandes corrientes de la terminología anatómica, la clásica y la internacional. Si ustedes ven los videos, la mayoría de los videos que tengo subidos en este canal son con la terminología clásica. ¿Por qué? Porque como ustedes ya saben, y como un montón de veces se los conté, en nuestra casa de estudios, en la Universidad Nacional de La Plata, hasta hace unos años, se usaba la terminología clásica. Incluso hoy se sigue usando una hibridez entre ambas. Desde hace algunos años empecé a usar las dos terminologías. Así que todo el material nuevo está hecho con las dos terminologías. Y por otro lado, está piola entender que aquellos que tengan algún libro nuevo, va a estar con la terminología internacional, y aquellos que lean de un libro clásico lo van a tener con la terminología clásica. Por eso está copado usar las dos terminologías. Cuando nosotros empezamos en YouTube, yo empecé a subir videos en el 2009. Recién empezaban las TICs, recién empezaban la tecnología por internet, y YouTube era una plataforma, YouTube era una plataforma que solamente se subían videos de música y no podían durar más de 5 minutos. Entonces aquellos primeros videos tenían la música todo lo que da para que no me los bajen, y eran cortitos. De hecho, para hacer corazón me acuerdo que hice como
15 videos, una cosa así. Bueno, pero ahora es diferente, cambió y podemos disfrutar de una hora tranquilos, sin que nadie nos interrumpa y tomarnos nuestro cafecito rico, rico, rico. Que me lo iba a preparar, pero me se hizo tarde. ¿Con qué huesos articula el escafoides? Bueno, a ver. ¡Guapa! Siempre se olvidan del radio, siempre se olvidan del radio. Esta es una pregunta relativamente fácil. ¿Con qué huesos articula este pequeñito de acá que es el escafoides? Bueno, ya sabemos que el escafoides es un hueso que está en la primera fila del carpo. Esto es una mano en una vista anterior o palmar. Esto es medial, lateral, proximal o superior, inferior o distal. Vista lateral. Ampliamos el macizo carpiano y acá tenemos nuestro querido hueso escafoides. Va a articular con hacia proximal con el radio, ¿sí? Acuérdense que el radio va a tener dos carillas articulares en su extremidad distal. Ahí las vemos. Presenta. Es verdad. Recuerdan, hacia lateral y posterior la apófisis estiloides o proceso estiloideo. Esto es una vista anterior pura. Hacia inferior va a presentar dos carillas articulares. Una medial y otra lateral. La lateral es para el escafoides, obviamente del carpo de la mano. Ahí lo tenemos. Entonces, el escafoides articula hacia proximal con el radio, hacia medial con este hueso que es el hueso semilunar, para el cual el radio tiene su otra carilla articular. Hacia distal o hacia inferior va a articular con tres huesos que desde lateral hacia medial son trapecio, trapezoide, hueso grande y ahí quedamos. Entonces, ¿con cuál es? Con el radio, con el semilunar o lunato, con el trapecio, con el trapezoide y con el hueso grande o capitato. Entonces articula con... Ahí lo tenemos aislado. En una vista anterior, huesos. En una vista lateral, en una vista posterior. Nos damos cuenta que es una vista posterior, obviamente, por los canales extensores, por donde van a transcurrir los tendones de los extensores en la extremidad distal del radio. Una vista medial. Acuérdense que en la vista medial, en su extremidad distal, el radio tiene una carilla articular ¿para quién? Para la cabeza del cúbito ulna. Ahí tenemos entonces semilunar, grande, el trapezoide, que es este, y el trapecio con su gran tubérculo. Y ahora me gustaría poner todos los huesos, y acá vemos lo que les decía recién de cómo el radio articula con la cabeza del cúbito o ulna. Y ahí tenemos entonces con qué huesos articula nuestro querido escafoides. Algo que es importante tener en cuenta: el escafoides va a estar en el fondo de lo que se llama la tabaquera anatómica, eso lo vemos en la parte de miología, y cuando una persona se cae y apoya la palma sobre el piso, el peso del cuerpo impacta de manera tal que la extremidad distal del radio le pega al escafoides y lo fractura, la famosa fractura de escafoides. Entonces, cuando una persona se cae y apoya la palma, le pedimos que extienda el pulgar y metemos el dedo en la tabaquera anatómica. Si eso produce dolor, estamos frente a una fractura de escafoides. Así que ténganlo en cuenta. Otra pregunta: ¿cuáles son los músculos que se insertan en la extremidad proximal del cúbito? Buena pregunta, buena pregunta. Cuando estudiamos huesos, tenemos que adelantarnos a lo que va a venir después, que es la parte de miología. En los huesos se insertan
los huesos, o los músculos obviamente, y tenemos que estudiar, cuando estudiamos cada hueso, las principales zonas de inserciones musculares. Medio como que ahí nos queda el contenido nuevo un poco flotando, porque nombramos músculos que no sabemos. Por eso, cuando vemos el curso de avanzado de osteología, antes de cada bloque, yo les presento en un mapa cerebral cuáles son los músculos de la región, para que al menos sepan en qué grupo y en qué plano se encuentran, para poder tener una noción. Y lo vamos mechando, vamos viendo de manera conjunta algo de músculos. ¿Para qué? Para que no quede un nombre flotando y no tenga que ser tanto recurso memorístico. Y después cuando pasamos al curso de miología ya lo tenemos mucho más aceitado. Pero todo esto necesita previamente que ustedes estén bien parados en lo que es planimetría. Si ustedes no entienden y no saben planimetría, no saben ubicarse y moverse en el espacio, les va a costar horrores entender la anatomía. A lo sumo van a repetir memorísticamente, pero no van a saber de qué están hablando. El escafoide se articula hacia distal, por ejemplo, y hacia medial con el hueso capitato o grande. ¿Y qué significa distal y medial? Bueno, si ustedes no tienen ese concepto claro, se les va a hacer un gran hueco. Y van a recurrir al recurso memorístico, que es lo que uno no quiere. Uno quiere que puedan razonar, que puedan integrar, que puedan entender, que puedan asociar. Y eso se logra con un buen recorrido por lo que es la planimetría. Bueno, ¿cuáles son los músculos que se insertan en la extremidad proximal del cúbito? Ya estamos, yo ya me ubiqué, a ver ustedes. Los videos los grabé esta semana, de cada pregunta, y tienen medio choto el audio, me parece. Pero bueno, pongámosle onda, ¿sí? A ver. Perfecto. Acá tenemos nuestro querido cúbito o ulna, vista anterior, vista medial, vista lateral y vista posterior. Articula hacia proximal o superior con el húmero y hacia lateral va a articular con el radio. Ahí lo vemos perfectamente. Y va a presentar en su extremidad proximal dos grandes procesos. La apófisis coronoides, apófisis o proceso coronoideo o coronoides, Hacia anterior, volvemos a la vista anterior, y hacia posterior el olecranon, que va la vista lateral arriba. tiene un pico que va a articular con la cavidad olecraniana del húmero. ¿Sí? Perfecto. Para acordarnos cuáles son los músculos que se van a insertar en la extremidad proximal del cúbito o ulna es muy fácil. Vista anterior, dos músculos. Vista lateral, dos músculos. Un músculo. Y vista posterior, dos músculos. Entonces, se van a insertar dos hacia adelante, dos hacia uno hacia lateral, perdón, y dos hacia posterior. Entonces, hacia anterior se van a insertar principalmente a este nivel, ahí, el braquial o braquial anterior, que pertenece al grupo anterior del brazo, plano profundo. Y después se va a insertar acá, en un tendón accesorio de inserción, el músculo flexor superficial de los dedos, o flexor común superficial de los dedos, que pertenece al grupo anterior del antebrazo. Si lo giramos hacia medial y lo miramos desde lateral, vamos a notar la cadilla articular para el collarete de la extremidad superior proximal del radio. Por debajo encontramos la zona de inserción del músculo supinador o supinador corto, que pertenece al grupo lateral del antebrazo, al plano más profundo. Y si lo miramos de posterior, en el olecranon se van a insertar en su parte superior el tríceps, el tendón tricipital, que corresponde al grupo posterior del brazo. Y en toda la cara posterior, uno que siempre nos olvidamos, que es el gran abanico, que viene del epicóndilo lateral o epicóndilo, que es el anconio, que pertenece al grupo superficial, plano superficial del grupo posterior del antebrazo.
La pausa que hice fue porque me había olvidado de Anconia, siempre me lo olvido. Para que no quede en esto, quedó medio, parece el lomo de una vaca eso, para que no quede solamente en manchitas en un hueso y que podamos integrar, les traje para que vean cuáles son estos músculos que acabamos de nombrar. Así van integrando y van asociando. La idea no es confundirlos con lo que viene, que es miología, pero sí haciendo un porteo, el clásico porteo, por así, ir haciendo un porteo, una introducción al tema que viene, que es miología. Siempre la progresión. Acá vemos los músculos del miembro superior, en una vista anterior, esto es medial, esto es lateral obviamente, y vamos a marcar los 5 músculos que referenciamos e insertaban en la extremidad proximal del cúbito o ulna. Este que tenemos acá obviamente es el bíceps, no es tan obvio porque estamos en la parte de osteología, ya vamos a llegar a la parte de miología, pero lo retiramos, y acá nos queda el braquial o braquial anterior, que se va a insertar en la apófisis coronoides. Lo ampliamos un poquito y fíjense cómo se inserta en la apófisis coronoides de la extremidad proximal del cúbito o ulna. Otro que se va a insertar es un músculo del grupo lateral, plano muy profundo. Ese es el braquiradial o supinador largo, primer radial o extensor radial largo del carpo, segundo radial o extensor radial corto del carpo, y el que nos queda como más profundo es el supinador o supinador corto. Fíjense que presta inserción, como habíamos marcado, en el cúbito o ulna por debajo de la superficie articular del radio. El famoso supinador corto o supinador. Y después vamos a marcar desde posterior, lo rotamos hacia posterior. Ahí vemos el tríceps, es un músculo del antebrazo. El brazo. Del antebrazo estoy diciendo. ¡Ah, estúpido! ¡Pum! Del brazo, que se va a insertar distalmente en el cúbito o ulna. Ahí lo tenemos al tríceps. En el écano. Y por último, les marco nuestro querido abanico, como le digo siempre, del antebrazo, que es el anconio. Entonces, esos serían los 5 músculos que van a prestar inserción en la extremidad proximal del cúbito. ¿Nos faltó uno o no nos faltó ninguno? Sí, nos faltó del grupo anterior, nos faltó acá. En el grupo anterior me acordé. En el grupo anterior vamos a mostrar el plano superficial. Retiramos este que es el pronador redondo, este que es el palmar mayor o flexor radial del carpo, el palmar menor, y acá se nos ofrece en el segundo plano el flexor superficial de los dedos, que como podemos ver perfectamente presta inserción en la coronoides, junto con el braquial o braquial anterior. Flexor superficial de los dedos. Y ahora sí tenemos los 5 músculos, que como habíamos dicho eran 2 anteriores, el flexor superficial de los dedos y el el braquial anterior o braquial, uno lateral, que es el supinador corto o supinador, y 2 posteriores, que son el tríceps y el anconio. Bien. De esta manera está copado porque no nos quedan, los nombres están flotando en el aire y vamos entendiendo un poquito más de qué se está hablando. Me gusta esto. A ver, otra pregunta. Es un clásico esta y la van a sacar obviamente. Esta pregunta es un clásico de la anatomía. ¿Cuál es el metacarpiano más largo? Y hay otra que también es clásica, que es ¿cuál es el metacarpiano más frágil? Bueno, en cuanto a cuál es el más largo, esto es una vista anterior de una mano, derecha, obviamente. Fíjense cómo es ligeramente cóncava hacia anterior. La palma es ligeramente cóncava hacia anterior. Esta es la vista anterior. La idea de esta pregunta sobre todo es que podamos ver tridimensionalmente la mano, ¿no? Ahí es donde nos queremos situar. Y los metacarpianos, que son los
los huesos que van a formar parte de la palma se van a numerar desde lateral hacia medial como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Esos son los metacarpianos. Los huesos de la palma. Si a ustedes les preguntan cuáles son los huesos de la palma siempre es de la mano, son los metacarpianos. Si les preguntan cuáles son los huesos de los dedos, son las falanges. Y si les preguntan cuáles son los huesos de la muñeca, y ahí tenemos que hablar del carpo y no olvidarse de las extremidades distales del cúbito y del radio. Entonces, volviendo a nuestra pregunta de cuál es el metacarpiano más largo, el dedo más largo es el dedo medio. El pulgar es el primero. Siempre se van a enumerar en la mano, la estudiamos en posición volar, con la palma hacia anterior, lo que se llama supinación. El pulgar queda hacia lateral, de lateral a medial, primer dedo o pulgar, segundo dedo o anular, sí, índice, tercer dedo o dedo medio, cuarto dedo, ahora sí, dedo anular, y quinto dedo o dedo meñique. De los dedos, el más largo es el dedo medio, porque tiene falanges más largas. Pero de los metacarpianos, el más largo es el segundo. El segundo metacarpiano es el metacarpiano más largo. De eso no nos cabe ninguna duda. Ahora, ¿cuál es el más frágil? Bueno, el más frágil es el quinto. Y es el más frágil, primero porque está carente de cobertura, y segundo porque cuando damos un puñetazo, una piña, un golpe con la mano cerrada, la fuerza impacta sobre él y lo fractura. Es la famosa fractura del boxeador, para que lo tengamos en cuenta. O cuando nos hacemos los histéricos y le damos la piña a la pared o a la mesa, guarda con el quinto metacarpiano. Pero a la pregunta de cuál es el metacarpiano más largo, la respuesta es el segundo. Igual ya la saben, porque es un clásico, esta la jodemos siempre con esta. Ay, la manito. Cuando giré la mano y la puse en dorsal, parece como que el metacarpiano más largo sería el tercero en la aplicación. Igual las aplicaciones tienen errores, ¿eh? Yo tengo el Human Body como otra aplicación que también uso para dar clase. Esta es anatomía en 3D. Está hasta la descargan gratis desde el celular. Siempre las aplicaciones tienen errores. Por eso está lo bueno que, como pasa con los libros a veces, por eso está bueno que el profesor acompañe. Cuando a mí me preguntan qué libro es bueno, todos los libros son buenos. ¿Qué aplicación está copada? Y todas están copadas. Lo mismo que los atlas. Pero siempre tiene que estar el profe presente para guiarlos, para acompañarlos, para corregir de la experiencia docente del profesor lo que en la aplicación, el libro o el atlas, no están como a él le parece o como al grupo que forma la cátedra les parece. Les decía que en esta aplicación, cuando pongo la mano en dorsal, parecería que el metacarpiano más largo es el tercero, pero no. Los metacarpianos tienen apófisis estiloides, todos. El que la tiene más larga es el tercero. Por eso cuando uno lo ve desde atrás parecería como que es mucho más largo que el segundo, pero en cuanto a lo que sería extensión y cuerpo, el más largo es el segundo. Y el más frágil es el quinto. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Tendría que hacer algo para que no nos quede este cuadrado negro, pero bueno, ya está. Estamos como en casa nosotros. Hace tantos años que nos conocemos, no nos vamos a ofender por un cuadrado negro. ¿Cuáles son los músculos epitrocleares o epicondilios mediales? Es lo mismo que preguntar qué músculos se insertan en la epitróclea. Y acá lo que tenemos que hacer es un mapa cerebral de cuáles son los músculos del antebrazo. Nosotros lo hacemos antes de abordar cada segmento óseo, lo hacemos conjuntamente con los músculos, aunque sea nombrarlos y dividirlos, nominarlos, nombrarlos. Acá vemos la articulación del codo en una vista anterior, formada por 3 huesos: el húmero, hacia abajo y hacia medial el cúbito o ulna, y hacia abajo y hacia lateral el radio. Ahora, en la extremidad inferior o distal del húmero vamos a encontrar
dos superficies articulares, que las describimos después porque hay una pregunta que nos lleva a esto, pero dos superficies no articulares que también forman parte de la articulación del hombro, pero que no contactan huesos entre sí. Que son el epicóndilo medial o epitróclea, que acá la vemos, de atrás y medial y de anterior, y el epicóndilo lateral o epicóndilo. Una pregunta clásica es, ¿qué músculos se insertan en la epitróclea? ¿Cuáles son los músculos epitrocleares? Si bien pertenece a miología, porque tenemos que hablar de músculos, también es cierto que cuando estudiamos los huesos tenemos que conocer en cada accidente óseo cuáles son los huesos, los músculos que se insertan. Entonces, la mejor manera de enunciar cuáles son los músculos que se insertan en el epicóndilo medial o epitróclea del húmero, en el epicóndilo medial. Quería mostrar esto. Este canal entre la epitróclea y el olecranon se llama canal epitróclea olecraneano. Por acá pasa el nervio cubital o ulnar, pero eso es otro tema. Pero me acordé y quería comentarles. ¿Qué pasa? Me aburro acá viendo mis videos, entonces quiero molestar. Yo soy, cuando voy de oyente a una clase siempre me aburro. Es lo mismo cuando alguien maneja, el que yo voy de acompañante, dobla para acá, cuidado, frená, no, mejor por allá. Odioso, qué odioso. Bueno, canal epitrócleo olecraneano, eso les quería marcar. Por eso es que prendía y apagaba el cursor. ¿Lo freno o no lo freno? Lo freno o no lo freno. No molesto más. O epitróclea del húmero es con un cuadro o mapa cerebral. Entonces dejamos este dibujo y nos vamos al mapa cerebral. Este dibujo, esta imagen. ¿Se entendió? Músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo se dividen en tres grupos. Un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. Que esto quizás lo tendríamos que haber hecho mucho antes, pero bueno, me surgió hacerlo ahora. En el grupo anterior tenemos 8 músculos dispuestos en 4 planos. En el grupo lateral hay 4 músculos dispuestos en 4 planos, y en el grupo posterior hay 8 músculos dispuestos en 2 planos. Grupo anterior, grupo lateral y grupo posterior. Es importantísimo que ustedes se acostumbren a hacer mapas cerebrales. Es importantísimo. Grupo anterior, tenemos un plano más profundo que es el depredador cuadrado. Y avanzamos al plano siguiente de profunda superficial, donde tenemos 2 músculos. Hacia lateral el flexor del dedo gordo o grueso, y hacia medial el flexor profundo de los dedos. Después tenemos un tercer plano donde vamos a encontrar al flexor superficial de los dedos, y un cuarto plano donde tenemos 4 músculos que se van a insertar en la epitróclea, que van a ser de lateral a medial el pronador redondo, el palmar mayor o flexor radial del carpo, el palmar menor o palmar largo y el cubital anterior o flexor ulnar del carpo. No es que lo digo con delay, pero es que no me gusta leer el PowerPoint. Por eso prefiero decirlo antes y que aparezca después. Grupo lateral tenemos 4 músculos de superficie a profundidad. Vamos a tener el supinador largo o braquirradial, primer y segundo radial, o extensores largo y corto del radio respectivamente, y el supinador corto supinador, que debería aparecer de profunda superficie acá. Y en el grupo posterior, en el plano profundo, vamos a encontrar el separador largo del pulgar, extensor corto, extensor largo del pulgar, extensor propio del índice y extensor propio del... No, ya están, esos 4. Separador largo del pulgar, extensor corto, extensor largo del pulgar, extensor propio del índice. Y en el plano superficial vamos a encontrar el anconio y de medial a lateral el cubital posterior o extensor ulnar del carpo, el extensor propio del quinto dedo y el extensor común de los dedos. Acá los puse de lateral hacia medial. ¿Y qué pasó con el grupo lateral? Ahí están. Supinador, segundo, primero y supinador largo. Los puse de profunda superficial como en los 2 grupos anteriores, como en el grupo anterior y como en el grupo posterior. Ahora bien, ¿cuáles son epitrocleares? Van a ser epitrocleares los 4
del plano superficial, más este, que es el flexor superficial de los dedos. Esos 5 son los famosos músculos epitibiales. Puede haber un fascículo del flexor propio del dedo grueso, puede haber, pero los clásicos 5 epitibiales son estos. Y los epicondilios o epicondilios laterales, ¿cuáles son? Van a ser los 2 profundos del grupo lateral, supinador y segundo radial, y el plano superficial del grupo posterior. Es tan importante, fíjense qué importante que es dividir y organizar la información. Bueno, pero esto lo van a ver cuando vean, lo van a terminar de cerrar cuando veamos miología de antebrazo. Antebrazo, con Z. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. ¿Dónde se encuentra el canal radial y a qué elementos da paso? ¡Wow! Canal radial. Miren qué bueno está esto. Bien, acá les traje un recorte, una diapo que se la afané al curso de miología, donde hablamos de los músculos del brazo. Hacemos un mapa cerebral, donde hablamos de un grupo anterior y un grupo posterior. Grupo anterior, cómo está dividido, y grupo posterior, un solo músculo que es el tríceps. Bueno, entre el húmero, esto es una vista posterior del húmero, está medio borroso porque la idea es que sobre esto se dibuje la inserción del tríceps, con una técnica pedagógica que se llama técnica del estambre, que está muy copada para aprender a memorizar con mucha facilidad las sensaciones musculares. Acá lo que estamos viendo es un húmero en su vista posterior. Esto es medial, lateral, superior e inferior. Como el húmero, como el cuerpo del húmero está rotado sobre su eje vertical, se genera con esa rotación un ligero canal, conocido clásicamente como canal de torsión, que va a dar paso entre el hueso y un músculo que lo tapa, que es el tríceps, a 2 elementos, que son la arteria humeral profunda o braquial profunda y el nervio radial. Como da paso al nervio radial, se lo conoce como canal radial. Clásicamente, canal de torsión del húmero. En la terminología internacional, canal radial. Vamos a ver que sobre ese canal va a aplicar el tríceps. El tríceps está formado por 3 cabezas o 3 vientres que se van a insertar. Uno por arriba del canal radial, por arriba y hacia lateral, que es la cabeza que se llama vasto externo o vasto lateral. Por debajo, el vasto interno o vasto medial. Y en el borde espinal, perdón, en el borde axilar o lateral de la escápula, por debajo de la cavidad glenoidea, a ese nivel se inserta la cabeza larga o porción larga del tríceps. Esos 3 vientres o cabezas se juntan en un tendón común y van a la cara posterior y superior del olecranon. Esta técnica del estambre está muy copada para fijar con mucha facilidad las sensaciones musculares. Se las recomiendo, pero de acá a la China. Entre el tríceps y el canal de torsión, o el hueso, está el canal radial, por donde pasan el nervio radial y la arteria humeral profunda o braquial profunda. Acuérdense que para ubicar el canal de torsión o canal radial, tenemos que ir al húmero, porque está en el húmero, ahí lo tenemos, lo vamos a aislar. Esa es una vista anterior, entonces lo giramos hacia medial para poder exponer su cara posterior. Y fíjense cómo aparece acá el canal de torsión. El húmero es un hueso prismático triangular que está rotado sobre su eje vertical, girado, torcido, por eso se lo conocía clásicamente como canal de torsión, ahí lo vemos, o canal radial. ¿Por qué? Porque va a dar paso al nervio radial, que es una rama terminal del plexo braquial. Eso se estudiará en la parte de inervación de músculos y se reforzará perfectamente en la parte de sistema nervioso. Entonces, si a ustedes les preguntan dónde buscamos el canal radial, no piensen en el radio, ¿sí? Piensen primero en el húmero, aunque el radio también presenta canales. Cuando yo hago los videos para responder la pregunta,
los grabo en el transcurso de la semana o algunos están grabados hace mucho tiempo y los voy acoplando a este PowerPoint y ya lo vemos juntos. Yo no me acuerdo bien qué es lo que digo en cada video, por eso capaz que redundo un poco entre lo que les hablo ahora y lo que aparece después en el video. Fíjense que vuelvo a repetir. ¿Se dice vuelvo a repetir o repito? O capaz que ya lo repetí 2 veces, pues eso vuelvo a repetir. No importa, yo me entiendo. Fíjense que repito, o digo varias veces, qué pasa, que se llama canal de torsión porque está torcido, que pasa en el nivel radial. Pero bueno, nada. Lo que abunda no daña, salvo el diámetro. Basta, no empiecen ustedes, porque yo tengo que ser serio. ¿Cómo es eso? Vamos a buscarlos. Fíjense, nunca voy a ser serio. Basta, que no sé qué estoy, que me olvido lo que decía en el video. Volvemos. ¿Cómo es eso? Vamos a buscarlos. Fíjense, vamos al radio, ponemos nuevamente en posición anatómica, de paso reemplazamos, reemplazamos, cualquier cosa. Acá tenemos el radio. Cuando lo miramos desde posterior, estoy hablando, ya sé, estaba hablando antes de interrumpirme, qué locura, de los canales extensores del radio. No confundir canal radial del húmero con canales extensores del radio. Eso estaba diciendo. No interrumpo más, prometo que no interrumpo más. Vemos que en su cara... Bueno, pero... Nada, pero de paso lo hacemos más llevadero como siempre, ¿no? Saben que la formalidad en las clases a mí me la bajan, posta, nos aburrimos. Sino. Posterior de la extremidad distal vamos a encontrar los canales extensores, de los cuales hay una pregunta también, les estoy spoileando las preguntas. Sí. Pero cuando hablamos del canal radial no nos referimos a estos. No. Cuando hablamos del canal radial nos referimos al canal de torsión del húmero. Pongan acento, porque ustedes no le ponen acento a las cosas. Yo les digo que ustedes no acentúan, porque es cierto, no le ponen acento a nada. Medula, húmero, y siempre los jodo con eso. Y Franco y Marcelo, 2 amigos, entre comillas, fueron a YouTube, buscaron los videos que tengo de médula, donde no les puse acento, y me jodían ellos, me hacían, mirá, vos también tampoco le ponés. Forros. Burros. Mejor me callo. Húmero. Seguimos. A ver qué pregunta tenemos. Vamos a meterle pata porque si no se nos va a hacer eterno esto. ¿Qué músculos se insertan más laterales en la fosa infraespinosa escapular? A ver. Fosa infraespinosa escapular. Sí, escápula, cara posterior, fosa infraespinosa, más hacia lateral que se inserta. Ya estamos. ¿Se acuerdan? Sí. Los redondos. Redondo. Miembro superior, hombro menor, escápula. Hueso triangular por excelencia. Lo aislamos y lo miramos desde posterior. Ahí nos aparece un gran accidente que nos va a llamar la atención siempre, que es la espina escapular. La miramos un poco de abajo y de lateral, de abajo, de arriba, de medial, espina escapular, que termina en un abultamiento lateral que se llama acromion. Esta es una vista lateral pura de la escápula. Volvemos a la vista posterior, no los quiero marear, a esta altura del partido ya se ubican en el espacio y ya conocen de qué estamos hablando. La espina nos divide a la cara posterior de la escápula en fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. Ahora bien, el borde axilar de la escápula se levanta y hace un relieve que lo separa de la fosa infraespinosa propiamente dicha. En esta parte lateral de la fosa infraespinosa es donde se van a insertar los músculos redondos. Y vamos a encontrar acá el redondo menor y acá el redondo mayor. Redondo menor, ahí redondo menor y acá el redondo mayor. En el vértice se va a insertar otro músculo que no se los voy a spoilear ahora, y a nivel de la cavidad glenoidea
por arriba, acá, y por acá abajo, dos músculos que se preguntan siempre, que tampoco se los voy a spoilear. Ya lo saben igual, pero bueno, búsquenlo ustedes. ¿Cómo hacemos para acordarnos cuál va arriba y cuál va abajo? ¿El redondo menor va arriba o va abajo? Siempre nos confundimos eso. Es fácil. El más chiquitito va arriba del más grande, por lógica, aunque hay excepciones. Entonces, el redondo menor se va a insertar en la parte superior y el redondo mayor en la parte inferior. Piqui. ¿Sacamos foto de eso o no? No, ahí la dejamos. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Nombre 5 accidentes del radio, del hueso radio. Perfecto. Tampoco hay tantos, ¿no? No sé por qué se complican con cúbito y radio, que no es tan complicado. Es hacer un mapita cerebral y poner taca, 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 y listo. No es tan complicado. A ver, si a ustedes les preguntan en un examen, nombre 5 accidentes del radio. Bueno, acuérdense que cuando rendimos un examen tenemos que ser prolijos en cuanto al discurso, ordenados y ser abarcativos, de lo más general a lo más particular. Entonces, una forma piola, muy piola de responder sería, perfecto, vamos a ver que el radio es el hueso más lateral, hay dos huesos que forman parte del antebrazo, el que está hacia lateral es el radio, y nos damos cuenta que es el que se continúa con el primer dedo. Entonces, en este hueso radio, que es un hueso largo, como tal va a tener un cuerpo y dos extremidades, podemos describir accidentes, tanto a nivel del cuerpo como a nivel de las extremidades. Como usted me pide que enuncie 5, voy a hacer referencia a los accidentes más representativos. ¡Qué chamullero! Estos lo podemos dividir en articulares y no articulares. A manera de articulares, podemos hablar de la cabeza del radio, que es una estructura que va a corresponder a un segmento de esfera para recibir al cóndilo o capítulo del húmero, y su collarete, que la rodea, que va a corresponder a una fosa que se encuentra en la cara lateral de la apófisis coronoides del húmero. Si ponemos el húmero acá, ahí vemos cómo el radio articula con el cóndilo o capítulo del húmero. Pero también va a articular con un hueso que se encuentra hacia medial, que es el cúbito o ulna. El cúbito o ulna va a presentar su apófisis coronoides, en la cual encontramos en su cara lateral una carilla articular para el collarete del radio. Entonces, a priori podríamos describir como características del radio su superficie articular para con el húmero hacia arriba y para con el cúbito hacia medial. Y dentro de las superficies articulares vamos a encontrar dos carillas hacia abajo para los huesos del carpo, escafoides y semilunar, y una hacia medial para recibir a la cabeza del cúbito o ulna, que ahí lo vemos. Joya. Entonces ahí nombramos 4 accidentes o 5 articulares. Como no articulares clásicos y representativos del radio, vamos a tener la apófisis estiloides, un proceso triangular posterolateral de la extremidad inferior o distal del radio, que va a insertar clásicamente no, pregunta clásica. Fíjense que es todo planimetría. Voy a volver un poquito cuando hablo de estiloides, escuchen. Apófisis estiloides, un proceso triangular posterolateral de la extremidad distal del radio. Es un proceso triangular, que en realidad es piramidal, pero bueno, que se encuentra en la parte posterolateral de la extremidad distal del radio. Todo eso necesita un conocimiento importante para poder ubicarnos en el espacio. Sigamos. Extremidad inferior o distal del radio, que va a insertar clásicamente
clásicamente no, pregunta clásica, inserta al músculo supinador largo o braquirradial y al ligamento colateral lateral de la articulación de la muñeca. Y después no podemos olvidar a la tuberosidad bicipital o tuberosidad radial en su parte anteromedial, pregunta si que va a recibir al tendón del músculo bíceps braquial. Y ahí nombramos 5 accidentes importantes y relevantes del radio. Uno más, y no jodemos más, su borde óseo es filoso y cortante. Su borde interóseo, igual que el del cúbito o ulna, es filoso y cortante. Acuérdense que a todo lo que es filoso, ausado, cortante, se lo describe como tal, como cortante. Y hasta acá llegamos con esta respuesta. Piola. Redundamos un poco con los contenidos, pero bueno, es una fase, esto es una clase, un encuentro donde queremos integrar todo y repasar. Todo esto ya se vio previamente en varios encuentros donde se describió cada hueso con mapas cerebrales, con gráficos, pintando, con muchas herramientas, pero esto es una clase de integración. ¿Con qué huesos articula el cúbito o ulna? También es fácil esta, muy fácil, pero bueno. Cúbito o ulna en una vista anterior solo con su soledad. Vista lateral, esto es anterior, posterior, superior o proximal, inferior o distal. Vista posterior, lateral, medial, y lo seguimos girando y vemos la cara medial. Sigue girando. Anterior, posterior, superior e inferior. La pregunta a priori parece muy fácil. ¿Con qué huesos articula el cúbito o ulna? Va a articular con 2 huesos en su extremidad proximal y con ¿cuántos en su extremidad distal? Exacto. Y abajo se los complica porque hay muchos huesos. Aparece la mano. A ver cuáles son los huesos que tenemos acá. Arriba, hacia proximal, articula con el húmero por medio de su cavidad troclear o cavidad sigmoidea mayor, que está delimitada por la apófisis coronoides y el olecrano. Y hacia lateral articula con el radio, para el cual tiene en la cara lateral de la apófisis coronoides una carilla articular. Articulación. El olecranon con la coronoides forman la cavidad sigmoidea mayor o fosa troclear, que corresponde a la tróclea del húmero. Ahora, en la cara lateral de la apófisis o proceso coronoideo hay una carilla articular para recibir al collarete de la extremidad proximal del radio. Si nos vamos hacia abajo, y acá es donde se nos hace un poco capciosa la pregunta, como en la mano tenemos muchos huesos, tampoco tantos, pero bueno, siempre se tiende a pensar de que el cúbito articula con alguno de estos huesos de la mano. No. Hacia abajo se tiende a pensar que, no se tiende a pensar de qué. Se tiende a pensar que, le cae un dequeísmo ahí. Pero claro, no articula con ninguno. Deja de molestar. La cabeza del cúbito, acuérdense que el cúbito tiene la cabeza hacia abajo. La cabeza del cúbito va a articular con la superficie articular que presenta la extremidad inferior o distal del radio. Y con nada más. El cúbito no toca ni al semilunar ni al piramidal del carpo o triquetral, no los toca. Se interpone un ligamento que se llama ligamento triangular. Joya. Entonces, ¿con qué huesos articula el cúbito o ulna? Va a articular con el húmero, el radio y nada más. Con el húmero y con el radio. Tranqui. Tranqui. Piola. Pregunta número 9.
¿Qué músculos inserta la espina de la escápula? ¿Apófisis espinosa o espina escapular? Linda pregunta, fácil, la tienen que saber. Borde bilabiado. Vamos a ver la respuesta y vamos a integrar un poquito escápula. Acá tenemos un hombro derecho visto desde adelante, esto es medial, lateral, superior e inferior. Nuestra querida escápula, donde vemos que asoma desde atrás la apófisis espinosa, que termina en un abultamiento lateral que recibe y articula con la A y con la clavícula. Cuando giramos toda la pieza y exponemos desde atrás la escápula, podemos ver perfectamente la espina. La espina es un proceso de forma triangular que va a tener, al mirarla desde arriba, un borde anterior, que como habíamos dicho en la parte de teoría hace cuerpo con el hueso, un borde lateral y este borde posterior. Si la miramos desde abajo, borde anterior, borde lateral, borde posterior. La unión del borde lateral con el borde posterior da origen a este abultamiento que es el acrónimo. Ahora bien y perfectamente, vamos a ver que el borde posterior de la espina escapular es bilabiado. Tiene un labio superior y un labio inferior. En esos labios se van a insertar dos músculos. Pregunta clásica: ¿cuál se inserta en el labio superior y cuál lo hace en el labio inferior? Bueno, en el labio superior se va a insertar el músculo trapecio y en el labio inferior se va a insertar el músculo deltoides. El trapecio viene desde la cabeza y la columna en un abanico hasta el labio superior del borde posterior de la espina y el borde posterior de la clavícula. Y el deltoides va desde el húmero, desde la impresión deltoidea, y se abre como un abanico, como un medio cono, al labio inferior del borde posterior de la espina escapular y al borde anterior de la clavícula. Vamos a ver ahora estos dos músculos. En la misma posición, ahí estaría la escápula, la vemos por transparencia, y acá marcamos el trapecio y acá marcamos el deltoides. Fíjense cómo el trapecio se inserta en el labio superior del borde posterior de la espina escapular y en el borde posterior de la clavícula, ahí. Y cómo el deltoides lo abraza, insertándose en el labio inferior del borde posterior de la espina escapular y en el borde anterior de la clavícula. Vista posterior de estos dos músculos, de paso vamos entrando en lo que son músculos. Vista lateral, vista anterior. Acuérdense siempre que el deltoides abraza al trapecio. Siempre está la duda de, como ya lo hemos charlado, qué se inserta en el labio superior y qué se inserta en el labio inferior de la espina escapular, o qué se inserta por delante y qué se inserta por detrás de la clavícula, refiriéndonos a estos dos músculos, ¿no? Cuál va para arriba y cuál va para atrás, y cuál va por delante y cuál va por detrás. Es muy fácil. A nivel de la espina, el que está más arriba es el trapecio, el que está más abajo es el deltoides. O sea que en el labio superior se va a insertar el trapecio y en el labio inferior del borde posterior de la espina escapular el deltoides. Y si vamos a la clavícula, como el deltoides abraza al trapecio, en el borde anterior se va a insertar el deltoides y en el
borde posterior, el trapecio. Es una pregunta fácil, pero es un clásico. Y les puede simplificar y no tener que usar tanto recurso memorístico, razonándolo. Bueno, joyita. Qué bueno que está aplicar, combinar los músculos con la parte de osteología en el momento que vemos osteología para poder tener un aprendizaje más razonado. ¿Se dan cuenta cómo tiene otra dimensión? Una cosa es nombrar el hueso y marcar, pintar, y otra cosa es ver conjuntamente el músculo. Aunque no hablemos de músculo, porque hablar de músculo implica hablar de inserción, acción, inervación, relaciones, un montón de cosas, pero tener una noción, una vista, ir entrando en el contenido, ir teniendo un contenido más integral. Eso es para mí muy importante. Otra pregunta, a ver. Me había ido a buscar jugo, por eso es que desaparecí. ¿Dónde se inserta el músculo dorsal ancho? Es decir, en los huesos del miembro superior, ¿dónde se insertaría? Es muy fácil la pregunta, la respuesta es un clásico. ¿Por qué? Porque nombra, en realidad hace alusión a un accidente óseo del húmero que es un clásico, que es la corredera bicipital o surco intertuberculoso. No pueden no saber qué se inserta ahí. De hecho, después hay una pregunta más que refuerza este contenido, que es ¿qué músculo se inserta en la corredera bicipital? Uno hace la pregunta, la puede hacer de un lado o del otro, lo que se llama pregunta inversa. Yo quiero saber, por ejemplo, qué músculos se insertan en la corredera bicipital, pero no te pregunto qué músculos se insertan en la corredera bicipital, te pregunto dónde se inserta el dorsal ancho. Y se va a insertar de los tres en el medio, en el labio medial, en el medio de los otros dos. Vamos a ver la respuesta. Imagen anterior de la miología del tronco. Es una vista anterior, obviamente. Giramos hacia la izquierda y acá asoma este músculo que es el dorsal ancho. El dorsal ancho se llama así, o latissimus dorsi, por estar precisamente atrás y por ser ancho. El dorsal ancho es un músculo que se va a insertar en la columna, lo va a hacer en las 6 o 7 últimas vértebras torácicas, todas las lumbares, el sacro y la cresta ilíaca, y de ahí se va a dirigir al húmero. Entonces, en su inserción distal, vamos a ver que lo va a hacer, la va a realizar a nivel del húmero. Ahí lo ponemos por transparencia, dejamos transparente el resto de los músculos y vemos cómo se inserta en el borde medial de la corredera bicipital o surco intertuberculoso. Este músculo que marco acá es el músculo redondo mayor, que acá lo vemos. Es el redondo menor, los dos redondos. ¿Se acuerdan que el menor se insertaba arriba del mayor? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el músculo redondo mayor se inserta en el labio lateral de la corredera bicipital y medial a lo hace el latissimus dorsi o dorsal ancho. Y en el borde lateral lo va a hacer el pectoral mayor. La mnemotecnia es un ancho entre dos mayores, el redondo mayor y el pectoral mayor. Pero la pregunta, nuestra pregunta era ¿dónde se inserta a nivel de los huesos del miembro superior el dorsal ancho? Entonces, la respuesta es en el labio medial de la corredera bicipital o en el surco o en la cresta del tubérculo menor. Pero también no nos olvidemos, que así lo aclara el testú, presta una pequeña inserción en este hueso que está acá, que es la escápula. En el borde espinal de la escápula es medio discutido, pero se inserta también el latissimus dorsi o dorsal ancho. Luego abraza, envuelve por delante al redondo mayor y se va al labio externo, al labio interno o medial
de la corredera bicipital o surco intertuberculoso o cresta del tubérculo menor. Hay para todos los gustos. Bien, fíjense acá, ¿qué diferencia que hay entre quedarnos solamente con esto, quedarnos con que se inserta en el borde espinal? No, en el ángulo inferior de la escápula. Dije borde espinal en el video. Me pasa siempre que pienso una cosa y digo otra o no pienso lo que digo. Fíjense qué diferencia hay entre quedarnos con esta respuesta y ver todo el músculo cómo va girando, cómo se va insertando, con qué se relaciona, qué contenido podemos sumar. Creo que es fundamental integrar con músculos. Hace un conocimiento, un aprendizaje más significativo, que es la idea de la anatomía pedagógica. Entonces, resumiendo, se van a insertar a nivel de la escápula, en el ángulo inferior, no borde espinal, eso es para romboides. Y a nivel del húmero, en el labio medial o labio interno de la correa bicipital o surco intertuberculoso. Por fuera o lateral al redondo mayor, a la inserción del redondo mayor. ¿Otra pregunta habrá? Sí, claro que son 20. ¿Cuáles son los huesos de la segunda fila del carpo? Pero por favor, qué fácil que es esto. ¿Cuáles son los huesos de la segunda fila del carpo? Es una pregunta muy básica, pero la idea de las preguntas, algunas están fundadas en que son preguntas clásicas y otras son preguntas de integración, pero por sobre todo quiero que veamos o retomemos o repasemos la vista tridimensional de la pieza anatómica. Y en este caso nos vamos a referir al carpo. El macizo carpiano va a estar formado por 8 huesos. Esto es una vista anterior, lado derecho, medial, lateral, proximal o superior, inferior o dorsal. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, primera fila del carpo. Ahí la tenemos aislada. Vista inferior. Fíjense cómo el semilunar va a tener un extremo, una punta de la semiluna va hacia posterior y la otra punta de la semiluna va hacia anterior. Y delimitan, junto con una carilla que tiene el escafoides, una gran cavidad articular cóncava para recibir al hueso grande o capitato. Fíjense cómo el pisiforme apoya en una carilla plana sobre el piramidal. Vamos a ver cómo acá nos va a aparecer ahora el hueso grande o capitato. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, volvemos. Escafoides y semilunar o lunato dejan una carilla para que se enmeta la cabeza del hueso grande. El hueso grande pertenece a la segunda fila del carpo. De afuera o lateral hacia adentro medial tenemos trapecio, trapezoide, hueso grande o capitato y hueso ganchoso. Esa es la segunda fila del carpo, ganchudo, con sus caras inferiores que son articulares para los metatarsianos, que ahí lo vemos. Metacarpianos, no sé qué dije. Entonces, ¿cuáles son los huesos de la primera fila del carpo? ¿De nuevo? Sí, de nuevo. De lateral a medial, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso forman la segunda fila. Y ahí tenemos el macizo carpiano. Primera fila con la terminología internacional. Escafoides, lunato, triquetral, pisiforme. Segunda fila con la terminología internacional. Trapecio, trapezoide, capitato y amartal. El macizo carpiano va a tener 2 saliencias hacia lateral y 2 hacia medial, que van a ser el tubérculo del escafoides y el tubérculo del trapecio.
Y hacia medial tenemos el pisiforme y la apófisis unciforme del hueso ganchoso. Eso hace que el carpo sea como una cuna, completamente cóncavo hacia anterior. Acá va a venir el retináculo anterior o ligamento anular anterior y van a formar un estuche, que es una correa osteofibrosa por donde van a pasar los diferentes tendones que van a ir a los dedos. Bueno, también van a pasar algunos músculos que se quedan en los metacarpianos, como por ejemplo el palmar mayor o flexor radial del carpo. Pero eso no los quiero enloquecer ahora. Entonces, resumiendo, segunda fila del carpo, que era la pregunta, de lateral a medial, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Vista de abajo, desde inferior, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Acá hay dos huesos que tenemos que aprender a diferenciar. ¿Por qué? Porque tienen saliencias muy marcadas, que son el trapecio y el ganchoso. ¿Y cómo nos damos cuenta cuál es cuál? Y es un clásico. El trapecio tiene silla de montar. ¿Para quién? Para el primer dedo. Para la articulación trapezo metacarpiana del pulgar, que es una articulación celar o encaje recíproco, que nos permite oponer. Y hasta acá llegamos con los huesos de la segunda fila del carpo. La articulación trapezo metacarpiana nos permite oponer el quinto dedo, hacer oposición, lo que nos separa de los monitos. El mono no puede oponer el quinto dedo, no mueve el quinto dedo, tiene la mano simiana se llama. Como digo siempre, desde hace muchos años, igual se la rebusca perfecto el monito, pero nada, nosotros podemos oponer el pulgar. Fíjense que una pregunta tan básica como es qué huesos tenemos en la segunda fila del carpo nos lleva a ver tridimensionalmente, a integrar, a asociar el macizo carpiano. Como las preguntas están plantadas profesamente. Las busqué como para precisamente el objetivo de la clase es integrar el miembro superior y las preguntas están buscadas especialmente para eso, específicamente para integrar los contenidos de la osteología del miembro superior. ¿Qué superficies articulares presenta el húmero? Esto es una boludez, pero bueno, nos sirve para poder integrar el húmero y ver troquín, troquita, cabeza. Sobre todo para ver la extremidad distal, que complica un poco entre las dos terminologías. Acá hay un choque fuerte de terminologías. Tampoco tan fuerte, pero bueno. Hay que animarlo, sí. No se reproduce automáticamente. Mala mía. No se puede reproducir archivos multimedia. ¿Cómo que no? Los que hago, no sé por qué no lo puedo reproducir. Bueno, se los cuento yo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me repite la pregunta, profesor? Superficies articulares del... se me está trabando esto, me parece. A ver, ¿qué te pasa, Nora? Se me trabó el PowerPoint. No, se había tarado el PowerPoint. Se había tarado el PowerPoint. Y se vuelve a tarar ahora. A ver. No tengo ninguna página abierta, ¿eh? Ya sabemos que nuestro querido húmero va a articular hacia proximal con la escápula y hacia distal lo va a hacer hacia medial con el cúbito o ulna y hacia lateral con el radio. Entonces, ¿por medio de qué porciones va a darse esta articulación? Bueno, con la escápula lo va a hacer por medio de la cabeza del húmero. Si miramos el miembro como sería en posición anatómica, vemos que la cabeza se dirige hacia arriba, hacia medial y ligeramente hacia atrás. Esa porción articular corresponde a un tercio del segmento de esfera. Ahí lo dejamos solo y vemos, lo vamos girando hacia lateral, completamente lisa,
Esa es la cara posterior y ahí lo estamos viendo desde atrás. Esto es medial, lateral, proximal, distal. Lo volvemos a colocar en posición anatómica, ahí, y nos ofrece dos tubérculos que no son articulares obviamente, el tubérculo menor y el tubérculo mayor, otroquín y troquita respectivamente. Si vamos hacia distal, hacia su extremidad inferior, vamos a ver que tiene dos superficies articulares. Lo miramos desde abajo, una que corresponde a dos conos que se fusionan desde sus vértices, es decir, como lo dice el libro, dos vertientes que se encuentran en una garganta central, que corresponde a la polea o tróclea o gínglimo. Esta polea o tróclea o gínglimo va a corresponder al espacio que queda, lo miramos desde medial, es la base de un cono, no queda opción, al espacio que queda entre el olecranon y la apófisis coronoides. En ese espacio, acá, que se llama cavidad sigmoidea mayor o fosa troclear, viene la tróclea o gínglimo del húmero. Y la otra superficie articular es el cóndilo o capítulo, que es una estructura completamente en segmento de esfera que va a corresponder al radio, a la cúpula radial. Algo a tener en cuenta. Hay dos superficies que están en contacto con la tróclea y el cóndilo que no son articulares. Son la epitróclea y el epicóndilo. Uno es medial, otro es lateral. En la terminología internacional llamamos epicóndilo medial a la epitróclea y epicóndilo lateral al epicóndilo. En la terminología internacional diferenciamos el cóndilo del cóndilo de la terminología clásica. ¿Pero qué estamos diciendo? Sí, habría dos cóndilos. Un cóndilo en la terminología clásica, que es el cóndilo que articula con el radio, que en la terminología internacional lo llamamos capítulo o cabeza. Ahora, ¿a qué llama entonces la terminología internacional como cóndilo? Bueno, va a llamar como cóndilo a la porción articular del húmero, es decir, al gínglimo, al capítulo y a las tres fosas que sobre ellos se encuentran. Dos anteriores, una coronoidea y una radial, y una posterior que es la olecraniana. Esta estructura del húmero, vista de posterior y vista desde anterior, es lo que en la terminología internacional se conoce como cóndilo humeral. Por eso es que a las saliencias óseas se las llama epicóndilos, epicóndilo medial y epicóndilo lateral. En la terminología clásica, tróclea y cóndilo. En la terminología internacional, gínglimo o tróclea y capítulo. Capítulo o cabeza. Bien, se entendió la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Entre las dos terminologías, sí se entendió. Otra pregunta, vamos que no os quiero cansar. Nombre tres accidentes del hueso trapecio. Bueno, es para integrar, no se asusten. Tampoco, de los huesos del carpo no es tanto lo que hay que saber, ¿eh? No es tanto lo que hay que saber. Cómo se distribuyen, cómo se relacionan entre sí, y aquellos que tengan accidentes importantes. ¿Cuáles? El escafoides que tiene el tubérculo, el hueso amartal o ganchoso que tiene la apófisis fusiforme, y el trapecio. Y no more. Ah, ya decía que me hablaba inglés. Volvemos a nuestra mano. ¿Sí? Esto es ventral, esto es dorsal. La ponemos en posición anatómica y ahí tenemos a la mano. Ahora bien, el trapecio, como ya bien lo sabemos, es el primer hueso de la segunda fila del tarso. Carpo, ¿cómo va a estar vinculado con los huesos? Escafoide a la mano. Ahora bien, el trapecio, como ya bien lo sabemos,
es el primer hueso de la segunda fila del tarso. Ah, no, pero yo soy más estúpido, no puedo ser. Después cuando me critican que en los videos tengo errores, me hago el ofendido. Qué estúpido, pum. Bueno, obviamente que saben que es carpo. Después me comentan, dijiste carpo, dijiste tarso y era carpo. Sí, obviamente que es carpo, pero soy estúpido, pum, pum, estúpido, pum. Bueno, primer hueso de la segunda fila del carpo. Menos mal que estoy yo para corregirme a mí mismo. Qué pajero. Va a estar vinculado con los huesos. Escafoide hacia proximal, trapezoide y segundo metacarpiano hacia medial y el primer metacarpiano hacia inferior, hacia distal. Acá lo tenemos aislado en su posición anatómica y vamos a ver que el trapecio, como todos los huesos del carpo, no tienen tantos accidentes. Esta pregunta nos pide 3 accidentes del trapecio y no hay muchos más para enunciar. El más importante, en realidad si tenemos que elegir como más importante, va a ser la silla de montar, que tiene su extremidad distal. Es decir, la articulación celar, ¿para quién? Para el primer metacarpiano. Sin duda es el accidente más importante. Pero después va a presentar un tubérculo, que es el famoso tubérculo del trapecio. ¿Y qué importancia tiene el tubérculo del trapecio? Bueno, por un lado va a insertar el ligamento anular anterior del carpo, que se va a extender desde él y el tubérculo de escafoides hasta el pisiforme y la apófisis amartal o gancho del hueso ganchoso. Ahora, medial a él va a dejar un canal que es el canal del trapecio. Por ahí va a pasar el músculo, un músculo que se va a insertar en el segundo metacarpiano, en la base, en la cara plantar, que es el flexor radial del carpo o palmar mayor. Entonces, como accidentes del trapecio vamos a nombrar su carilla articular en forma de silla de montar para el primer metatarsiano, su tubérculo y medial a él el surco del trapecio, que acá no se marca muy bien, pero estaría ahí, o canal del trapecio, que va a dar paso al músculo palmar mayor o flexor radial del carpo. Vamos a buscarlo y se los muestro. Fíjense, acá tenemos un antebrazo, vista lateral, vista plantar, palmar. Leonardo, ahí tenemos el ligamento anular anterior o retináculo de los flexores, que va a dar paso a todos los músculos flexores de los dedos menos a este. Este que acabo de marcar acá es el palmar menor o palmar largo. Entonces todos van a pasar, todos los músculos del grupo anterior del antebrazo pasan por este túnel carpiano. Ahora bien, este músculo que tenemos acá es el palmar mayor o flexor radial del carpo. Es un músculo. Fíjense cómo el conocimiento cobra otra dimensión cuando nosotros lo integramos de esta manera. Decir que medial al tubérculo del trapecio hay un canal por donde pasa el palmar mayor o flexor radial del carpo, punto, es una cosa, y mostrarlo de esta manera nos da otra dimensión del conocimiento. Hace que se entienda, que se razone, que se integre, que se asocie, que se transforme en un aprendizaje significativo, que para mí es la base de la pedagogía. Después que googleen si quieren el aprendizaje significativo y van a ver de qué estoy hablando. Seguimos. Que va a ir desde la epitróclea, es un músculo epitroclear, y va a terminar, como les dije recién, en el segundo metacarpiano. Por transparencia lo vemos, cómo va a nacer en la epitróclea, un músculo epitroclear, cómo desciende bien superficial en el antebrazo,
Y fíjense cómo pasa medial al tubérculo del trapecio. Y termina, como les dije, pasando por el canal del trapecio en la cara palmar de la base del segundo metacarpiano. A ver si lo podemos dejar solito. Ahí lo tenemos, fíjense. Excelente, excelente. Palmar mayor o flexor radial del carpo. Fíjense cómo va a ir a insertarse en la cara palmar de la base del segundo metacarpiano, pasando por dentro medial al tubérculo del trapecio, donde encontramos el canal del trapecio. Joya, ¿eh? Bien, 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 muy bien, me gustó mucho. Otra pregunta, a ver. ¿Qué músculos se insertan en la cara anterior del cúbito? Se inserta, miren, esto se puede responder así. Podemos poner un cúbito y dibujar en los 2/3 superiores del cuerpo al flexor profundo de los dedos y en el tercio inferior al pronador cuadrado. Y se terminó. Listo, la respuesta es aplica, sí, pero vamos a responderlo de una manera más integrada, más asociada. Y acá está la respuesta. Los músculos del antebrazo siempre nos meten miedo. Siempre nos meten miedo. ¿Por qué? Porque son muchos, porque están dispuestos en varios planos, que tampoco son tantos, y nos asustan. Y cuesta estudiarlos, cuesta aprenderlos, pero como les digo siempre, hay que organizarse. Si nos organizamos, lo aprendemos. Bueno, es así. Los músculos del antebrazo están dispuestos en 3 grupos. Grupo lateral, que son 4 músculos. Grupo anterior, que son creo que 8. A ver, déjenme pensar. 4, 5, 6, 7, 8, sí. Y grupo posterior, que son también 8 dispuestos en 2 planos. Obviamente que no vamos a hablar de miología de antebrazo porque no es la idea. No es la idea. Pero de paso lo vamos viendo. El grupo anterior del antebrazo va a estar formado por, como les dije, 8 músculos que están dispuestos en 4 planos. En el plano más superficial vamos a tener 4 músculos que de lateral del pulgar hacia medial van a ser el pronador redondo, el palmar mayor o flexor radial del carpo, el palmar menor o palmar largo y el cubital anterior o flexor ulnar del carpo. En realidad, el cubital anterior no está tan lateral y tan hacia posterior. Está bien pegado al palmar menor. Está bien pegado. Si ustedes se fijan en los textos clásicos, lo van a ver así. ¿Por qué la aplicación lo dibuja así? Y bueno, no sé, la aplicación tiene algunos defectos. Si bien es una aplicación sencilla y está copada, me gusta, tienen todas las aplicaciones como los atlas y como los libros, tienen, como les dije hoy, algunas cosas que no estarían del todo anatómicamente exactas. Pero para eso lo aclaramos. ¿Sí? Bueno, entonces, estos son los 4 superficiales. Retirados estos, pasamos al plano siguiente, que es el plano del flexor superficial de los dedos, o flexor común superficial de los dedos. El perforado. Retirado este, pasamos al tercer plano, donde vamos a encontrar 2 músculos. Uno hacia lateral, que es el flexor largo del pulgar, que si lo vemos por transparencia, se inserta en el cuerpo del radio y en el ligamento interóseo. Y hacia medial tenemos el flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los dedos es uno de los 2 músculos que se insertan en el cuerpo del cúbito, tal cual lo estamos viendo acá. El otro es uno que está en el plano profundo, más profundo de todos. Ahí sacamos todos los músculos del antebrazo, grupo anterior, y nos queda el más profundo, que es el pronador cuadrado. Entonces, ante la pregunta de cuáles son los músculos que se insertan en el
En el cúbito, la respuesta es La cara anterior del en el cuerpo del cúbito, ¿no? O ulna. El flexor profundo de los dedos y el cubital y el pronador cuadrado. Esos dos músculos son los que se insertan en el cuerpo del cúbito o ulna. Ahí aislamos el cúbito, el flexor profundo y el pronador cuadrado, que acuérdense están en diferentes planos. Quedó el cúbito solito en una vista anterior. Esta porción la va a ocupar el flexor profundo de los dedos y este tercio inferior de la cara anterior lo va a ocupar el pronador cuadrado. Y acá les traigo la clásica imagen que es pintado el flexor profundo y abajo el pronador cuadrado. Pero si nosotros vemos los músculos y los integramos con nosotros, vamos teniendo otra noción del conocimiento. Eso es lo que se llama estudiar de una manera razonada, asociando los contenidos entre sí. Otra pregunta, a ver, le ponemos pila, vamos, que nos quedan 5. ¿Dónde se inserta el músculo 6? El músculo coracobraquial. El coracobraquial, pregunta linda. Y en el vértice de la coracoides y en la cara anteromedial del húmero, en la parte media, medial a la impresión deltoidea. Pero vamos a verlo un poco más desarrollado. Para poder saber dónde se inserta el músculo coracobraquial, tenemos que saber dónde está. El músculo coracobraquial está en el brazo. Este es el brazo, vista anterior. Tiene este músculo que es el bíceps, que lo vamos a retirar. Y en un plano profundo vamos a tener dos músculos. Uno hacia arriba, que es el coracobraquial, y uno hacia abajo, que es el braquial o braquial anterior. El coracobraquial entonces ocupa la mitad superior del brazo. Se va a insertar en el húmero. Miren que se ve ahí. En la cara medial del húmero. Ahí tenemos el húmero. Se inserta en la cara medial del húmero a nivel de la inserción del deltoides. Ese que vemos ahí, que les acabo de pintar, de encender en realidad, es el deltoides. Entonces, a nivel de la impresión deltoidea, pero en la cara medial o anteromedial, se inserta el músculo coracobraquial. Y de ahí se va a extender hacia nuestra querida apófisis coracoides de la escápula. Músculo coracobraquial, pasando por delante de este músculo que es el subescapular. Todo esto lo vamos a ver después cuando veamos la parte de miología. Entonces, vamos a quedarnos solamente con las estructuras óseas y vamos a pintar las inserciones del coracobraquial. Y ahí marca. Sacamos entonces todos los músculos. Perdón, mala mía. Sacamos entonces todos los músculos. Ahí se ve la impresión deltoidea. A ese nivel, en la cara anteromedial, la inserción del coracobraquial. Y en el vértice de la coracoides, la inserción proximal o distal, depende de cómo lo lean, de dónde lo lean, del coracobraquial, que lo va a hacer con un tendón común con el bíceps, coracobíceps. Pero bueno, inserción del coracobraquial, como les dije, la cara anteromedial a nivel de la impresión deltoidea y el vértice de la apófisis coracoides. Es pregunta de examen, te alabamos, señor. Otra pregunta de examen que se hace mucho es ¿qué se inserta en la apófisis coracoides? ¿Qué músculos se insertan en la apófisis coracoides? Son en el vértice el coracobíceps, la porción corta del bíceps o cabeza corta y el coracobraquial, y en la cara anteromedial el tendón del pectoral menor. Sacamos entonces todos los músculos. Ya lo vimos eso. Otra pregunta. ¿Cuáles son los músculos que se insertan en la corredera bicipital? Ya lo dijimos hoy, pero lo vamos a volver a ver porque es una pregunta que se hace siempre y que tienen que conocer. ¡Qué silencio! Bueno,
El surco intertuberculoso o corredera bicipital va a tener dos labios, un labio medial o cresta del tubérculo menor y un labio lateral o cresta del tubérculo mayor. En el labio lateral se inserta el tendón del músculo pectoral mayor y lo hace como si fuese una letra V, porque tiene una simetría helicoidal. Y en el labio medial o borde interno se van a insertar bien hacia lateral el dorsal ancho o latissimus dorsi y hacia medial el redondo mayor. Es un ancho entre dos mayores. Dorsal ancho, pectoral mayor y redondo mayor. Pectoral mayor hacia lateral, redondo mayor hacia medial. Y corre por la corredera bicipital la porción larga del bíceps. Corredera bicipital, en la terminología internacional, surco intertuberculoso. Entonces, vamos a ver cuáles son estos tres músculos, vamos a marcarlos acá en esta figura del atlas. Marcamos el latissimus dorsi o dorsal ancho. Estos son los dos redondos, redondo menor que no va a ir a la corredera o surco intertuberculoso y redondo mayor. Y después tenemos desde anterior al pectoral mayor. Ahí se los aislé para que puedan verlos de manera individual. Entonces, fíjense cómo el pectoral mayor va a ir al labio lateral de la corredera y cómo su tendón hace una letra V abierta hacia arriba, una V corta, una V abierta hacia arriba. Tiene, como lo vamos a ver cuando veamos la parte de miología, una disposición helicoidal de fibras. Eso hace que tenga mucha mayor potencia. Después, el otro que encontramos en el labio lateral es el redondo mayor. Labio medial. Y en el medio, ahí está, es el redondo mayor. Y en el medio el ancho, un ancho entre dos mayores. El ancho va a ser obviamente el dorsal ancho. Quiero que los veamos ahora por transparencia. El pectoral mayor al labio lateral de la corredera bicipital. Acuérdense que toda la articulación del hombro está tapada por el deltoides, que es un mediocono de base superior y de vértice hacia la impresión deltoidea. Pero eso no tiene nada que ver. En el medio vamos a tener acá, justo acá al dorsal ancho. Y el otro que tenemos es el mayor, el otro mayor es el redondo mayor. Entonces, de medial a lateral, los dos mediales en el labio medial de la corredera, que son el redondo mayor y el dorsal ancho. Y en el labio lateral, el pectoral mayor. Un ancho entre dos mayores. Me encantó, me enloquecé. Bien, bien. ¿Vieron cómo le pifio, cómo meto furcio? Impresionante. ¿Qué músculos se insertan en el borde posterior del cúbito? Los dos cubitales, el cubital anterior y el cubital posterior. El borde posterior del cúbito tiene forma de S itálica, una S alargada que viene bajando desde el olecranon y termina en la cabeza. En ese borde, en esa S itálica, se insertan en la mitad superior el cubital anterior y en la mitad inferior el cubital posterior. Simple. El cubital anterior se llama, en la terminología internacional, flexor ulnar del carpo. Y en la terminología, y el cubital posterior, extensor ulnar del carpo. ¿Sí? Los que flexionan del lado de adentro son el cubital anterior y del lado de afuera el palmar mayor. Y los que extienden son del lado de adentro el cubital posterior y del lado de afuera, bueno, el extensor común de los dedos. Y el cubital posterior principalmente, eso quería decir. ¡Estúpido! ¡Pum! Sigamos. En el borde posterior del cúbito se van a insertar dos músculos del antebrazo, dos músculos superficiales. Uno que pertenece al grupo anterior, el más medial del grupo anterior, que es el cubital anterior o flexor
cubital o ulnar del carpo, y el otro, que está pegadito, separado por un tabique intermuscular, es el cubital posterior o extensor ulnar del carpo. Si nosotros los aislamos, bánquenme un segundo, ahí los tenemos aislados, vista anterior. Qué bueno. Este es el cubital anterior, cómo se inserta en la epitróclea y en la mitad superior del borde posterior del cúbito. El cúbito sería ese. También lo hacen en el olecranon, ¿eh? Ese borde en forma de S itálica, en la mitad superior se inserta el cubital anterior. No lo incluimos. Que distalmente va a ir teóricamente al pisiforme. Hoy cuando hablamos de qué músculos se insertaban en la extremidad proximal del cúbito, que dijimos, dos anteriores, uno lateral y dos posteriores. Como anteriores les marqué... Ah, no, sí, les marqué el cubital anterior. No, les marqué como anteriores les marqué el braquial y el as del flexor superficial de los dedos. Como lateral el supinador y como posteriores el tríceps y el anconio. Y bueno, como medial en el olecranon también se inserta el cubital anterior. Así que lo agregamos también a este. Pero en realidad se abre como un abanico y va a ir a un ligamento que va entre el pisiforme y la apófisis unciforme, quinto y cuarto metacarpianos, ligamento anular anterior del carpo o retináculo flexor, etc. Ese es entonces el cubital anterior. Más compleja. Y el otro que se inserta es el cubital posterior o extensor radial del carpo. Lo va a hacer en el resto de la mitad inferior de este borde posterior del cúbito. Obviamente que también lo hace en el epicóndilo. Es un músculo epicondilio, como todos los superficiales posteriores. Fíjense cómo está pasando enganchado en la apófisis estiloides del cúbito. Y estos son los canales, a ver si lo podemos ver con la lupa. Estos son los canales extensores del radio. Son 5 canales en el radio y 2 en el cúbito, que ahora lo vamos a ver en una de las preguntas que siguen. Ese es entonces el cubital posterior. No interrumpo más. Y fíjense cómo va a descender por dentro, medial, a la apófisis estiloides del cúbito, que es esta que estamos viendo ahí, por un canal extensor, que ahora después lo vamos a ver. Tanto en el radio como en el cúbito hay unas crestas óseas que delimitan canales, por donde pasan tendones musculares. Pregunta jodida, pero después la vamos a ver. Qué poca memoria. Volviendo al cubital posterior o extensor ulnar del carpo, termina distalmente en el cuerpo del quinto metacarpiano. Entonces, ya para terminar con la pregunta, ¿qué músculos se insertan en el borde posterior del cúbito o ulna? Bueno, los músculos que se insertan son el cubital anterior y el cubital posterior. Con razón no terminaba más de grabar los videos de las preguntas, porque redundaba y hablaba y de una pregunta las tiraba muchísimo y decimos, ahora vuelvo a redundar. Perdón, pero tengo las bolas. Perdonen. Nos quedan 3. 17, 18, 19, 24. ¿Qué músculos pasan por los canales extensores? Bueno, esta se las traje en dibujito. Esto es una vista posterior de la extremidad distal del radio y del cúbito. Esto es lateral, esto es medial, superior e inferior. Si la vista posterior, el plano va a ser frontal, obviamente. Y vemos que 2 crestas delimitan 5 canales. 2 o 3 crestas delimitan 5 canales, que van a dar paso a los músculos del plano profundo del grupo posterior del antebrazo, que son separador largo y extensor corto del pulgar para el primer canal. El tercero es para el que sigue, que es el extensor largo del pulgar. El cuarto para el que sigue, para el extensor largo del pulgar, y el quinto para el extensor propio del índice. Nos quedarían los canales segundo y tercero, que son para los músculos radiales, primero y segundo radial. Primer radial, que es el extensor
radial largo del carpo y segundo radial, que es el extensor radial corto del carpo. No entendieron nada. Fíjense. Ahí viene el separador largo, vienen el separador largo y el extensor corto del pulgar, que pasan por el primer canal de lateral hacia medial. Después vienen los radiales, primer radial y segundo radial, que pertenecen al grupo lateral del antebrazo. Después volvemos al grupo posterior. Separador largo, extensor corto, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Y acá vamos a ver al extensor propio del meñique y al cubital posterior. Entonces, acá hay 5 canales. Por el primero pasa el separador largo y extensor corto. Por el segundo canal pasa el primer radial. Por el tercer canal pasa el segundo radial. Por el cuarto canal pasa el extensor largo del pulgar y por el quinto radial el extensor propio del índice. Y después vamos a ver que en el radio hay 2 canales. Uno primero, que es el más lateral, por donde pasa el extensor propio del meñique, o el quinto dedo, y el segundo, que da lugar al cubital posterior, el extensor ulnar del carpo. Es un trabalenguas. Ya está. El que lo quiere se lo acuerda, el que no se lo olvida, porque es una pregunta demasiado complicada. Pero bueno, nada, la quería que la vean. ¿Qué músculos insertan el troquín? Esto no lo pueden no saber, es una pregunta básica. El subescapular. Pero como la estiramos, seguramente también les meterá el troquito. A ver. Pregunta clásica, lo hacemos muy fácil y muy rápido. Extremidad proximal del húmero, 2 tubérculos. Tubérculo menor o troquín, surco intertuberculoso y el tubérculo mayor o troquíter. Trifacetado. Faceta superior, media y posterior. Perfecto. Desde la fosa subescapular hasta el tubérculo menor, el músculo subescapular. Damos vuelta y vemos que desde la fosa supraespinosa a la carilla superior, el músculo supraespinoso, de la fosa infraespinosa a la carilla media, el músculo infraespinoso, y del borde de la parte más lateral o axilar hasta la carilla posterior, el redondo menor. Está bueno eso, ¿eh? Está bueno eso. Y vamos a ver. En realidad la pregunta era qué músculos se insertan en el tubérculo menor o troquín. Pero bueno, ya que estamos, le entramos también al troquíter, pobrecito. Esos 4 músculos que les marqué recién los vamos a marcar acá. Esto es una vista anterior del hombro. Acá tenemos el subescapular. Esto que vemos acá es el supraespinoso. Y si nos vamos para atrás, tenemos el infraespinoso y el redondo menor. Esos 4 músculos son los que se van a insertar en la extremidad proximal del húmero y corresponden al famoso manguito rotador. Fíjense, al tubérculo menor, el subescapular, que es este. Y al tubérculo mayor o troquíter, que tiene 3 facetas, supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. ¿Y qué pasa con el redondo mayor? El redondo mayor se va a ir hacia el labio medial de la corredera bicipital o surco intertuberculoso. No lo contamos acá. Manguito rotador, estos 4 que acabamos de ver. Y acuérdense lo que les dije hoy, que la articulación del hombro está rodeada, cubierta y protegida por este músculo que es el deltoides, que tiene forma de letra delta cuando se lo ve desde lateral. Pero eso no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Cómo cobra cuando vemos el músculo otra dimensión en conocimiento? ¿Vieron? Está bueno. Está facherito. La anteúltima pregunta, ¿qué músculo se inserta principalmente en la apófisis coronoides del cúbito? Ya lo habíamos dicho, que era el braquial anterior o braquial.
Pregunta regaladísima, la vamos a ver desde la parte de miología, porque está piola que de paso vayamos viendo músculos, porque si no como que nos quedan los músculos como algo medio etéreo, que no sabemos qué es, o los vemos en el libro y no entendemos nada. Por eso me parece copado ir viendo huesos y empezar a transitar un poquito el contenido de los músculos. Esto es un brazo visto desde adelante. El principal músculo, que es el bíceps, ocupa el plano superficial. Acostúmbrense siempre a dividir por planos, primero por grupo y después por planos. En el caso del brazo hay dos grupos, grupo anterior y grupo posterior, que es el tríceps, un solo músculo. El grupo anterior está dispuesto en dos planos. Un plano superficial, representado por este músculo que es el bíceps, y un plano profundo que va a estar representado por el córaco braquial hacia arriba y el músculo braquial o braquial anterior hacia inferior. Ya lo vimos, si ahora le ponemos transparencia, ahí vemos a los dos músculos del plano profundo del grupo anterior. No me equivoqué, porque siempre me confundo grupo con plano, con una ensalada de fruta. No, entonces, ante la respuesta de cuál es el principal músculo que se inserta en la apófisis coronoides, la respuesta es este músculo que acá lo vemos como viene la coronoides, que es el braquial anterior. Súper. Si querés, seguía, pero ya está, le reapuraba. Última pregunta. ¿Qué músculo se inserta en el tubérculo del escafoides? Bueno, acá les traje una diapo del curso de miología. Esto es un parte de una mano, es la eminencia tenar. Conocemos, esto es el radio, escafoides, este es el trapecio, trapezoide capitato, primero, segundo, tercero metacarpianos, primera falange y tercera falange. Músculo, ¿qué músculo se inserta en el tubérculo de escafoides? Es una pregunta clásica. La respuesta es el separador corto del pulgar. Es un clásico. En el tubérculo de escafoides se inserta el separador corto del pulgar. El separador corto del pulgar se va a insertar en el tubérculo de escafoides y va a descender hasta la base de la primera falange del pulgar. Hace eso. Pero si lo queremos complejizar o completar el contenido, vamos a ver que también se inserta en dos partes blandas, que van a ser el ligamento anular anterior del carpo o retináculo de los flexores, ahí, y lo va a hacer en un músculo que viene al cuerpo del metacarpiano, que es el separador largo del pulgar, que pertenece al plano profundo del grupo posterior del antebrazo. Entonces, de esas dos partes blandas se agarra también el separador corto del pulgar. Si queremos hacer un mapita cerebral, decimos que la inserción proximal del separador corto del pulgar está dada en una parte dura y dos partes blandas. La parte dura es el tubérculo de escafoides, las dos partes blandas son el ligamento anular anterior del carpo y el músculo separador largo del pulgar. Y de ahí va su inserción distal en la cara lateral de la base de la primera falange. Bueno, después completamos con la acción y con la inervación y nos queda un mapita cerebral del separador corto del pulgar. Así como deberíamos estudiar a los músculos de toda la economía. Con un mapa cerebral, con un dibujo gráfico y después ver el músculo en la aplicación. Y acá lo completamos. La idea no es ver músculos de la mano ahora, obviamente, porque eso necesita una progresión pedagógica que la hacemos cuando vemos la parte de miología. Pero, a grosso modo, vamos a ver que en la mano tenemos músculos intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos son aquellos que vienen del antebrazo, ya sea a la parte palmar o a la parte dorsal de la mano. Ahora, los intrínsecos nacen y acaban en la mano. Suena raro, pero basta. Bueno, de los músculos intrínsecos tenemos los interóseos en la celda media y después dos celdas. Una a nivel del pulgar, que es la eminencia tenar, y una a nivel del quinto dedo, que es la eminencia hipotenar.
a nivel de la eminencia tenar, tenemos 4 músculos: separador, oponente, flexor y aproximador del pulgar. El más superficial es este, es el separador corto o abductor breve o brevis o corto del pulgar. Es este el que se inserta en el tubérculo del escafoides. Si nosotros lo miramos con transparencia, fíjense cómo, bueno, presta inserción. Ahí tenemos al escafoides y cómo este presta inserción en su tubérculo, en el tubérculo del escafoides. Además de que acá no está representado en la aplicación, vieron que la aplicación no siempre es tan fiel a la anatomía clásica. También lo va a hacer, como dijimos, en nuestro cuadrito del músculo, en el separador largo del pulgar y en el ligamento anular anterior o retináculo de los flexores. Y ahí lo tenemos, ahí lo tenés, al separador corto. Súper, súper, súper. Les doy mi manito, cheque, cheque, cheque. Bueno, bellezas, así integramos osteología del miembro superior. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Siempre digo lo mismo, de acá hacia más pedorra podemos sacar algo de información que nos resulte útil, siempre. Me despido de ustedes con una frase que ya se las he compartido muchas veces, de Concepción Arenal, que dice: el hombre que se levanta es aún más fuerte o más grande que el que no ha caído nunca. Y es cierto, nos vamos a caer un montón de veces, lamentablemente, pero no lamentablemente porque está bueno, porque eso nos va formando y nos va haciendo crecer. Uno tiene que aprender de los errores y aprender de las caídas. Cuando ahora estamos, hoy es 7 de enero, 7, ¿no? Bueno, no veo, sí, 7 de enero, yo empecé a hacer este video, esta clase, este PowerPoint, grabando los videos de cada pregunta, el 1 de año, empecé con esto, y estamos empezando un año 2022. Como los videos quedan eternos en YouTube, creo que quedan, capaz que veamos este video de acá a 10 años, yo ya no esté, y una gitana me dijo que me voy a morir antes de los 40, así que no creo llegar. En 2 años, no, nada, estamos pasando una pandemia del orto mal, muy mal, con este COVID que nos tiene a los cachetazos. Cuídense, cuídense mucho, prioricen la salud, prioricen los afectos, intenten estar bien, que es lo más importante. Bueno, en este paso de año, cuando uno desea cosas, yo lo que deseo, y lo que deseo para ustedes también, como digo siempre, salud, que es lo más importante. Salud, porque sin salud no podemos hacer nada, y todo lo demás, para todo lo demás tenemos las herramientas para poder alcanzarlo. Ganas, pelarse las rodillas y laburo, y se consigue lo que queramos conseguir. Pero bueno, cuando uno desea cosas, también desea alguna caída. Pero ¿cómo me vas a desear que me caiga? Dame un tropezoncito, porque de eso uno de eso aprende. Y si no aprendemos de las caídas, somos unos tontos, ¿sí? Llorar y sufrir y no aprender no tiene sentido. Que todo sea una instancia de aprendizaje. Sean buena leche, porque todo vuelve. Todo lo que hacemos vuelve, y eso es lo que nos deseo. Que todo lo que hagamos nos vuelva. Gente, les mando un beso grande, un placer volver a compartir un video con ustedes, una clase. Les dejo la foto de mi querido Martín, el gordo hermoso. Tenía también la foto del gatito y de Manuel, pero ahora tengo una perra nueva que se llama Chabela, que me siguió y se nos adosó, y no tenía la foto de la Chave, así que dije, lo dejamos a Martín, que es el rey, y va a ser siempre nuestro rey. Bueno, gente, un beso, y pronto estaré de vuelta con algún video. Se cuidan mucho, todo lo mejor, y a seguir para adelante, que de eso se trata, ¿no? De seguir siempre para adelante. No queda otra. Un beso. Chao.